8:50. La Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional aprobó en particular una norma que busca que las policías dejen de ser militarizadas y pasen a ser instituciones civiles, en un tema que otro más ha generado también amplio debate dentro de la Convención. Sí, vamos a conversar sobre este y otros temas que se van a estar votando y discutiendo el día de hoy con el convencional Felipe Arboe. ¿Cómo está, Felipe? Buenos días. ¿Qué tal, Precia? Hola, Buenos Felipe. días. Buenos días, Sebastián. Gusto saludar. Igualmente. Bien, comencemos con estas policías civiles, ¿no? Que ha sido también una discusión del fin de semana a propósito de lo que se ha debatido en la convención o deliberado. ¿Qué diferencias hay en lo que se está proponiendo en la convención y lo que hay en la actualidad, Felipe? A ver, yo diría lo primero es que desde el punto de vista de la técnica jurídica parece adecuado separar lo que son Fuerzas Armadas de las Fuerzas de Orden o Seguridad Pública. Creo que eso es un tema pendiente y que me parece acertado. Segundo, se pierde una oportunidad, creo yo, de establecer una clara diferencia en los roles entre la Policía de Investigaciones y Carabineros, en el sentido de poder instalar a nivel constitucional que Carabineros va a ser una institución eminentemente preventiva y la Policía de Investigaciones eminentemente investigativa. Y creo que eso podría haber sido un aporte que no lo está haciendo la Comisión de Sistema Político. Tercero, desde el punto de vista de la extensión, creo que es una norma muy extensa para ser constitucional. Creo que podría ser lo mismo, pero como se dice en técnica de Twitter, en 140 caracteres. Se podría reducir considerablemente el texto, con una mejor redacción. Y desde el punto de vista del impacto práctico, yo diría que hay dos temas, digamos, distintos. El primero es que establece una relación directa entre el presidente de la República y las policías. Y eso es extremadamente delicado, porque históricamente, y además así es aconsejable en la experiencia comparada, las policías deben depender de un ministerio o relacionarse con un ministerio y no directamente con el presidente de la República. Porque imagínese usted que se hubiese producido los hechos que se produjeron en el marco del estallido social y las acusaciones de violación de derechos humanos o abusos que pueden haber existido, y la dependencia hubiese sido directa al presidente de la República. Se podría haber generado incluso una acusación constitucional directa contra el presidente de la República. Cuando las instituciones operativas dependen de ministerios, establecen que ese ministro o ministra es el cortafuego para evitar, digamos, la responsabilidad directa del presidente de la República. Así que creo que ahí cometieron un error. Y lo otro es que... Sí, Felipe, ahora, desde el punto de vista de la concepción en todo caso y de este carácter civil de Carabineros, ¿a usted le parece que es correcto ese avance? Se lo pregunto porque ha habido críticas también y algunos lo han interpretado como una suerte de término de la institución de Carabineros como la conocemos. No, a ver, yo lo primero es que creo que el mandato que tenemos en la constituyente es trabajar sobre una hoja en blanco y no es un cheque en blanco, son cosas distintas. Y creo que en ese sentido, plantear la idea del término de Carabineros no me parece que sea adecuado ni correcto. Y aquí lo que se requiere es una reforma profunda a la policía. Pero la necesidad de una reforma no permite dar un argumento de que sea necesaria su disolución o su cambio completo, digamos. En el sentido de la dependencia civil o el carácter civil de la institución, pensemos que hoy día la ley orgánica de Carabineros le confiere carácter de institución militar. Y eso en la práctica significa, por ejemplo, que los términos de obediencia prácticamente no deliberante al interior de la institución, la existencia de conductos regular para establecer algún tipo de soluciones, de discusiones internas, la existencia de procedimientos internos reglados de acuerdo a la normativa militar. Eso probablemente con la norma que se ha aprobado en la Comisión de Sistema Político, de ser ratificada por el Pleno, tendrían que cambiar considerablemente. Ahora, uno dirá, ¿esto influye en su acción diaria? La verdad que no debiera, porque efectivamente el carácter militar tenía mucho más injerencia cuando los casos
judiciales que se producían a propósito de operativos o de acciones de la policía eran conocidos por la justicia militar. Eso se acabó, hoy día son conocidos por la justicia ordinaria. En consecuencia, desde el punto de vista semántico puede ser algo más bien romántico para algunos y un desafío, pero desde el punto de vista práctico no creo que tenga mayor impacto. O sea, Felipe, ¿no concuerda usted con esta idea de que esto terminaría con la disciplina, por ejemplo, dentro de la institución, ¿no? Marcela Cubillos lo planteaba en esos términos, por ejemplo. No, yo creo que hay que mantener el régimen disciplinario. Si usted le quiere poner que es una institución de carácter civil o no, bueno, ese es otro tema, digamos, más bien semántico, pero si uno establece una regulación en virtud de la cual se mantenga los niveles de disciplina, el orden jerárquico, la estructura de mando, usted por la vía práctica puede establecer régimen disciplinario distinto. Hay policías a nivel mundial que no teniendo el carácter constitucional de militares, tienen regímenes de responsabilidad y de jerarquía equivalentes a los militares. Digamos, uno puede establecer esa mezcla. Ahora, vuelvo a insistir, va a haber que interpretar, porque al final del día las constituciones, cuando no son bien redactadas, son constituciones equívocas. ¿Y qué significa esto? Que sus redacciones pueden tener dos o más significados, y eso es un problema. ¿Quién hace finalmente la interpretación? Los tribunales de justicia o la Corte Constitucional. Sí. Entonces yo espero que se mejore la redacción para que no tengamos que finalmente el que defina qué significa el carácter civil o no de una policía sea la Corte Constitucional y no los encargados de hacer la Constitución, que somos los constituyentes. Por eso hemos puesto mucho énfasis en que hay que redactar mejor y hacer una Constitución unívoca y con técnica y calidad jurídica. Usted, en este sentido, ¿no? Y cuando ponía el ejemplo de que dependiese, por ejemplo, las policías del presidente de la República, que pudiesen pasar hechos como los del estallido social. En ese sentido, ¿hay un cortoplacismo con el que está trabajando la Convención? Se lo pregunto porque las críticas de algunos sectores vienen a partir de eso. Yo creo que lo que más allá de cortoplacismo, yo creo que lo que hay más bien son miradas de corto plazo. Usted podrá tener más o menos plazo, como alguien dijo por ahí que se podría ampliar el plazo, y dije, este no es un problema de plazo, es un problema de voluntades y también de capacidades. Evidentemente que hay gente que quiere imponer una visión determinada. Reemplazar una constitución que impone una visión de sociedad por otra constitución que impone otra visión de sociedad es un error. Y muchas veces cuando uno plantea la necesidad de contar con evidencia al momento del debate, le responden finalmente que la evidencia es parte de lo que ha hecho la élite, la oligarquía, y la verdad es que bueno, ya ahí no tiene mucho que argumentar tampoco, digamos. Pero yo haría un llamado, insisto, a entender que el mandato que nos han dado no es a redactar una constitución, es a proponer un texto constitucional. Y será la gente que legítimamente en un plebiscito de salida podrá decir si está de acuerdo o no. Si a mí me preguntan respecto de la norma de las policías, creo que está mal redactada. Creo que es una buena oportunidad separar, como decía, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden porque son roles distintos. Creo que se pierde la oportunidad al no separar la función entre la PDI y Carabineros, y creo que la técnica que se utiliza es bastante deficiente. Y siguiendo con estas críticas, Felipe, ¿le preocupan en este marco que aumente el rechazo en algunos sondeos de opinión? Hablábamos más temprano con Fernando Atria y él decía que no era él lo dijo textual, que no era un termómetro válido porque se habían equivocado en otras ocasiones, también las encuestas. ¿Cómo las está viendo usted? Bueno, yo creo que Fernando es como hoy día el representante del negacionismo, digamos, en estas materias. Y yo creo que eso solo le hace un flaco favor, digamos, al proceso, porque al final del día, si algunos convencionales no quieren ver que efectivamente se ha ido instalando una idea negativa respecto del proceso, bueno, pueden llevar al fracaso el proceso. Aquí el principal riesgo que tiene el proceso constituyente son los maximalismos y la irresponsabilidad de algunos y el negacionismo respecto a lo que está ocurriendo. Aquí lo que se requiere al contrario, cuando uno observa y dice, mire, ¿sabe qué? Le están enrostrando, no uno,
3, 4, 5 estudios de opinión, que hay ciertos elementos que están generando incertidumbre, temor o desconfianza en la ciudadanía, la pregunta es, bueno, ¿cómo yo con esa información hago modificaciones o cambio de actitud para poder mejorar el texto, para poder hacer frente a determinados temas que la ciudadanía está planteando, en vez de plantearse en un aspecto o una fórmula más bien negativa de decir que todo es porque son de derecha o porque son los conservadores o que quieren mantener el statu quo o porque no tengo idea. Siempre excusas van a haber. Y yo creo que aquí, de una vez por todas, algunos convencionales deben entender que lo importante no somos nosotros, es el proceso. Y creo, insisto, que el proceso está en una situación muy crítica, dado que se ha ido instalando, que hay un conjunto de modificaciones o nuevas normas que son más bien identitarias, algunas revanchistas, y eso es extremadamente delicado, digamos, y que va a afectar la vida diaria de las personas. De hecho, cuando hemos discutido, por ejemplo, los temas de propiedad, es evidente que hay convenciones que confunden propiedad con riqueza y no entienden que la señora que es dueña de un kiosco, que la persona que con mucho esfuerzo ahorró para su vivienda social y la obtuvo con un subsidio, también tiene derecho de propiedad. Y a esas personas se le está afectando cuando se establecen, por ejemplo, modificaciones en materia de expropiación y otras. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadoso con eso porque la Constitución afecta o puede afectar la vida cotidiana de cada persona. Felipe, pero ¿qué dice usted cuando el argumento que se plantea es que el texto no está listo, por ejemplo? Que es algo que se escucha bastante. ¿Cómo se puede manifestar la gente si todavía no tenemos todo listo? Hay que mirar la fotografía completa y no quedarse con algunos detalles o temas específicos o propuestas quizás más controvertidas que luego son rechazadas en el Pleno. ¿Qué le parece a usted ese argumento? Ese argumento es de lado y lado. Por eso yo he señalado siempre que para los y las convencionales no parece legítimo hoy manifestarse a favor del apruebo o del rechazo, porque todavía no hay un texto definitivo. Ahora, no seamos ciegos, ya van más de 230 artículos aprobados por el Pleno que van a ser parte de una propuesta. Con eso ya hay gente que dice, mire, con lo que está aprobado ahora, yo estoy en el rechazo o yo estoy en el apruebo. Efectivamente, eso está ocurriendo y es legítimo y lo vamos a ver de manera creciente. Sí. De hecho, si usted observa, la diferencia entre el apruebo y el rechazo en las encuestas es menor que la cantidad de personas que dicen no sabe, no responde, porque la gente se está definiendo poco a poco. Felipe, y eso va a ir a reducirse. Sí, y por último, me gustaría conocer su opinión sobre lo que planteó ayer Jaime Baza en Tolerancia Cero. Dijo que si ganaba el rechazo, se le pregunta efectivamente, ¿qué pasa si gana el rechazo? Él dice, bueno, si gana el rechazo vamos a tener una crisis política y social importante. ¿Qué le parece a usted esa proyección que hace Baza? Bueno, yo creo que lo que él está planteando más bien una especie como de advertencia o amenaza, en el sentido de decir que la inestabilidad política va a llegar si no votan como él considera. ¿Constitución nueva? Sí. ¿A cualquier costo? No. Una mala constitución puede generar no solo una crisis política en los meses que se apruebe, sino por los próximos 10 o 15 años. Piense usted lo que ocurrió en Chile a propósito del periodo de ensayos constitucionales, donde no había reconocimiento de texto constitucional, donde las autoridades se peleaban por quién podía ejercer el poder. Entonces hay que ser cuidadoso con esto. Yo creo que ambos escenarios abren un espacio de inestabilidad y por eso que es tan importante que gente como Jaime u otros que entienden la importancia del proceso, en vez de ceder ante las presiones maximalistas de algunos sectores, entiendan que se requiere un texto constitucional que sea representativo y que no genere incertidumbre para que no se rechace y por otro lado tampoco genere inestabilidad en el evento que se apruebe. Perdóneme, pero cuando uno ve, por ejemplo, las propuestas en materia de administración de territorio, donde usted en un territorio va a tener autonomía territorial indígena, autonomía comunal, autonomía regional y el gobierno central, 4 autoridades para un mismo territorio, perdóneme, la gente lo que quiere son soluciones, no más cargos políticos, ¿se fija? Entonces cuando uno ve, por ejemplo, que el argumento para echar abajo el Senado es que se demora más, es un argumento falaz, eso es mentira. Los números están presentes, ahí están. Y en las democracias consolidadas se requieren sistemas bicamerales para corregir, para que una Cámara tenga la capacidad de corregir lo que otra puede haber cometido un error. Voy a poner un ejemplo práctico, Sebastián y Florencia. Si el proyecto de ley de reducción de dietas parlamentarias presentado por el actual presidente y el actual ministro secretario general de la Presidencia se hubiese promulgado tal como lo despachó la Cámara de Diputados,
tal como lo despachó la Cámara de Diputados, se le habría rebajado el sueldo un porcentaje muy alto de los trabajadores de la salud en medio de la pandemia. Así de mal redactado estaba. Hubo que corregirlo en el Senado para evitar ese tipo de cosas. ¿Se fija? Entonces, también actúa como un mecanismo de control de la calidad de las normas que se van aprobando. Bien, Felipe Arboe, muchas gracias por hablar con CNN esta mañana. Que tenga buen día. Gracias, Felipe. Buenas semanas a ustedes. Chao. Chao.